Los compañeros que elaboran el diccionario multilingüe de la Sierra México-Guatemalteca, Sierra Soconusco, mientras preparamos otro azul maya, pequeñito de 5,000 palabras, más comunes, más usadas, que acuerda el grupo. Bueno, acordando apenas y el otro que va a ser la selva y la fronteriza del lado mexicano, casi todas del lado mexicano, para buscar luego las del lado guatemalteco si les interesa participar en y desde luego que sí, me lo dijeron la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala hace ya buen tiempo, cuando era director del CIMECH-UNAM, Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el estado de Chiapas, 91-98, aguanté bastante, casi 7 años. Y empezó la guerra, pero había muchas guerras. Bueno, de todas maneras, aquí los acuerdos urgentes para que logremos entregar el librito en febrero, ya tuvieron de acuerdo, creo, 3 maestros, pero faltan los 2 hablantes. Creo que dijo que sí. El hablante MAM, que es el primer autor, el hablante Cachiquel y el hablante Mochó. En principio habían dicho que sí, y también que se redujera a 4, ya que 4,000, para meter el zoque, y creo que todos están de acuerdo con los maestros Edívoras y Constantino y la maestra, la doctorada María Isabel. Entonces, son los que han estado más directamente incidiendo, aunque el doctor Gerardo Rodríguez nos ha mandado cosas muy buenas de los cachiqueles, de la cultura, en cápsulas publicadas allá, de las cuales podemos extraer, citando, desde luego, con una inicial, extractos como parte de imágenes del niño y la niña del universo, y a eso iba. Deben ser primero las imágenes, digo yo, que soy epidemiólogo, desde luego que sí. Yo no creo en los libracos grandes del Santo Oficio. Desde entonces les daban poder, pero no les daban razón. Eran todo. El Santo Oficio con sus 3, ya lo dije, ¿no? Con sus 3 cargos, licenciado, maestro y doctor, que por cierto no respetaban desde luego ni a los maestros ni a los doctores, que sí curaban, porque eran todo, eran espías, eran torturadores, capturadores, asesinos y ladrones de las tierras que les interesaban. Eso era el Santo Oficio, 200,000 muertos, la Santa Inquisición Santísima, con la Santa Cruz que mató a Jesús, el antiesclavista y antiimperialista. Ahora estamos frente a un proceso inédito en la historia humana, en el cual son ya descarados completos los señores del dinero y el poder, que son 4 gatos en cada país, aunque logran 40% en aquellos donde no tienen información, de seguidores que por manada es algo animal que toda la humanidad tiene, porque todos empezamos a hablar en cualquier parte del mundo de la misma forma cada generación. No sé cómo es eso, si no se puede explicar más que por algo biológico que nos une rápidamente, aún sin haber tenido contacto, como antes de que hubiera el contacto franco entre los continentes, más que ocasional. Entonces, si nos concentramos en cada autor de los que están ahí o los que no están, enviar el día de hoy 2 imágenes traducidas. Yo lo hice para que vieran que con mi tzotzil champurrado, mal vocabulario, mala sintaxis, pero no es mucha la que se nota en el título de una foto, pueden hacer maravillas ustedes que son hablantes fluidos, o aunque no lo sean, como nuestros asesores ahí presentes en esa reunión. Pueden ponerlo esbozado y luego el hablante materno que habla mejor, o la hablante materna, lo corregirá. Esa es la idea. ¿Pero por qué? Yo he sido epidemiólogo, desde luego, maestro Juanito le dice el maestro, el doctorado. Desde luego que sí, yo creo primero en el campo. La ciencia tiene que salir de la observación directa de la realidad, no de la cabeza. Una parte, tal vez, consultando lo que ya se ha hecho, pero suele pasar que se olvida
y 100 años después estamos otra vez incubando la maquinaria de la muerte, nuestros invasores inmediatos a los que no se les debe confiar ni tantito, decía el Che Guevara. Ya he mencionado en otros videos el valor de precisamente del que acaban de secuestrar, la precisión de su análisis, la actitud diplomática, pues fue diplomático durante muchos años, después de una década con el presidente Hugo Chávez, creando las 8 transformaciones, la revolución bolivariana, recreándola, pues ya había existido 200 años antes, cuando Bolívar dijo: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para llenar la América de hambre y miserias en el nombre de la libertad. Yo así lo metí en la historia del hambre y ahora me dicen que no decía hambre. Tal vez lo puse por emoción, porque mi familia está llena de todo el Caribe, tengo parientes, incluyendo mi abuelo materno, era de esa isla que se llamó Haití. Bueno, entonces ustedes seguro pueden hacerlo. Y mi otro abuelo era de Yucatán, PGC número 1. Entonces lo maya es para mí estar en casa. No me costó tanto, pero sí, me comunico lo básico apenas y no con muchos copogel, jalalep, ni que tican setic chacopaj, mushkai. Pero no importa. Ustedes pueden hacerlo sin temor. Si Dios temió, no teman. Bueno, entonces, piensen en el Dios del antiesclavista, que también era antiimperialista cuando dijo: esto es del César, esta moneda, al César lo que es del César. El César era el invasor imperialista, que había limitado, dicen, se eximen así los europeos, y es cierto, el imperialismo no nació en Europa, había nacido tal vez en Egipto, tal vez en Babilonia, tal vez en Persia, Irán hoy, tal vez en la India, pero es distinto, y en China y en Mongolia. Hubo imperios que dominaron y destruyeron Roma al final de su decadencia, simplemente llegando en millares, y eso se constata que 40% del mundo tiene genes de Gengis Khan, o Gengis Khan le decíamos. Aún así, porque si ponemos una imagen nos dice más que 1000 palabras. Entonces, en vez de estar al estilo antiguo, viendo qué tiene que ver la palabra boludo, si es que la tenemos y para qué la pusieron, o la doble jiba de joroba, que estaban en eso y con una sola palabra se les va el día, mejor ponemos el paisaje, le decía Andrés Aubry. El paisaje se dice mucho, nos dice mucho, nos transmite lo de los pueblos, que los pueblos hacen. Así pues, también, en vez de estar viendo una sola palabra, acaba de sugerir el maestro, el doctorado Edíboras, que puede ponerse un maestro que aprendió 5 lenguas, porque lo fueron mandando de un lado al otro, y fue aprendiendo una por una. Todas son hermanas y no le costó tanto. Hay gente que tiene más facilidad, tal vez porque sus padres ya son bilingües, etc. O tiene padre tzeltal y madre tzotzil, por ejemplo. Y en el caso de los niños trilingües, que todos hablan tzeltal y tzotzil en una comunidad, esos dos con una foto podemos ponerlos, y son mostrando que el cerebro humano puede guardar las lenguas sin revolverlas, o al menos lo suficiente para poder hablar en una y no en la otra. Lo mismo pasa con los dialectos de Roma, que son los que se volvieron, cuyos hablantes se volvieron imperio: Hispania, Galia, Lusitania, Anglia, Britania, Italia y Rumania nada más Drácula y luego Ceausescu. Entonces, muy parecidos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pueden terminar ya 2, esperemos que sí. Hoy mismo terminarían 2 y así, con un día de descanso, podrían ir haciendo, aunque yo lo traduje todo, los 10 más 6, 16 imágenes las traduje con un título cortito al inglés, después del tzotzil y después del español, por el número de hablantes, para el Museo
de los Altos de Chiapas, de San Cristóbal, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a ver si aceptan la propuesta de ponerle 5 flyers, que quiere decir toldos que se usaban para, me imagino, y podemos enmarcarlos, para congresos de ese tipo de toldo, y fotos que deben elegir las mejores, máxima calidad, como la que mandó el doctor Marcos Arana, que se ve desde el Tacaná. Aparece una foto desde el espacio, el más alto monte o volcán, pues esto es volcán, de Chiapas. No es monte, es volcán. Claro que esas cosas no les importaban tanto porque ya las sabía la gente, o hay formas distintas de hablar, que esa es la gracia de nuestros pueblos, que ya tenían un sistema tan sintético que se parece a los loguitos que tenemos aquí en la máquina abajo. En un solo loguito, o como le llamen, se puede resumir cantidad de cosas, y eso es lo que hacían. Era visual el logograma o el jeroglífico, con 2 glifos que se juntaban, lo cual ocurre en todas las lenguas. Simplemente automóvil, pues es auto y es móvil. 2 palabras se pegan y nos dan otro concepto. Eso ya se sabe. No ponemos palabras tecnológicas, en lo menos fue el primer de los acuerdos del primer grupo. Seguimos con los acuerdos del primer grupo y por tanto va primero la lengua española, luego la MAM. Pero en la segunda parte, después del niño y la niña al universo, va primero el MAM y el español se va al final. No metemos el inglés hasta ahora porque no hubo acuerdo con la editorial. Me dicen que ha habido cambios desde que entró Milei, quién sabe. Seguirá creo que sí respetan el espíritu que fundó Fondo de Cultura Económica, el argentino de México, la más grande editorial pública, y creo que también más grande que las privadas. Fondo de Cultura Económica, Arnoldo Orfila Reinal. Y después siguió Julio Labastida como director, que aprobó esta serie, aunque Orfila yo ya le había escrito desde África y le mandé How Europe Underdeveloped Africa, que le puso de cómo Europa subdesarrolló África, y salió en Cuba el mismo año. Pues ya la estaban traduciendo, que cuando yo se lo envié en 1984, 79, desde Kenia, desde casi 80. Entonces, es importante pues que logremos esto lo más pronto posible. Al hacer la gráfica, no solo estamos haciendo un titulito que traducimos, sino al ver las imágenes, nos damos cuenta de otras cosas que podemos agregar ya en la introducción o en el mismo título, ampliándolo un poquito. Pero pues debe ser una línea encima de una foto. Esa es la idea, la capacidad de concreción. Esperemos que esto se los mando de inmediato, y estoy buscando la versión más amplia que perdí con el ingeniero Ávila, que estaba a cargo de juntar todos los como Fidelino ahora, pero dicen que solo tienen 3. Estoy buscando una versión más reciente de las que aparecen en esta memoria, pero tengo que hacerlo en la computadora porque ni la tableta ni el cel pueden leerlo. Tal vez voy a probar el cel. De todas maneras, en ese momento se los envío. Este es un video de trabajo, pero creemos que no todo es escribir, aunque escribir es fundamental. Los asiáticos tenían esa forma de trabajar con unas cuantas pinceladas, y había que aprenderse 4,000 o 3,000 logogramas, pictogramas, jeroglíficos, que pueden juntarse también como los de América, de esta América maya. Y ahora se sabe que hay otros sistemas que también existían importantes y que no solo eran contabilidades, como los nudos incaicos y anteriores, y otros sistemas que se marcaban en los árboles de Norteamérica. Ha habido otros sistemas semiescritos o distintos de lo que entendemos como escritura, y que siempre los eurocéntricos, etnocéntricos,
androcéntricos marimachitos de los sistemas esclavistas que derivaron en nuestras universidades, como si no existieran las que ya teníamos, pues siempre insisten en ello, que no tienen rueda, que no tienen, bueno, y sí teníamos rueda, nada más que la usaban para juguetitos. Sí teníamos béisbol, pero era la pelota purépecha. Por eso quiero poner la imagen del purépecha y los 5 deportes precoloniales junto con los 4 actuales, para mostrar qué tan americanos son los americanos. Y lo mismo en Sudamérica, son 7 precoloniales según Robotina Google, que en cosas políticas prefiero no consultarla porque elige CNN, pero en Sudamérica también son 6 los más jugados, entre ellos la chinga, que vino de África, y en el Caribe también son 5 con uno que se llama Batu. Batu, puede ser Watu, personas, pero puede ser Bat, béisbol. Entonces todo eso ya hay asociaciones aquí en San Cristóbal de Ulamá y de Poctapoc, o de Ulamá y Querétaro, que quiere decir juego de pelota, todas esas. Y que desde luego no era nada más, como los curas decían, sagrado. Todo era sagrado, por lo tanto todo era respetable. Todo es para los pueblos actuales. Todo es. Eso lo puso muy bien en el diccionario rojo el maestro Tzotzil Limiquelé, Miguel Santis Méndez. Entonces esperamos que ustedes también tengan esas iniciativas creativas al momento de tratar de ilustrar una foto, puesto que al lado podemos poner otras en el mismo flyer, o más bien, para no usar otra lengua sin necesidad, en el mismo toldo. Bien, espero entonces que si los maestros no están, no importa, igual pueden mandar 2. Los mandarían aquí al maestro Edíboras y a mí y a algunos de los asesores, para que podamos sugerirles cosas. Esperamos que así sea y no solo estén en su oficina, puesto que este es un proyecto distinto que va más allá de la búsqueda alrededor de una sola palabra, de una forma positivista, sin ver el contexto más que pues accidentalmente, sino partir del contexto geográfico inmenso que dice el mismo doctor Edíboras, que él se dedicó a eso, a estar yendo de un lado a otro, y yo también. 284 comunidades, más luego 40 de la encuesta, 3 encuestas urbanas. Eso sí fue urbano, pero semirural, porque son las periferias o los pueblos o las comunidades, las localidades de cada municipio, barrios y otras estructuras políticas. Entonces sí teníamos esa experiencia. Mientras pesaban niños, yo atendía como médico y mientras platicábamos con las señoras y señores que estaban por ahí y con los niños para saber cómo pensaban. Ya lo expliqué, Mevinik, a la fecha quiero ponerlo en una foto. Mevinik. Y le digo, Kushut, es dolor de estómago, es Mevinik, me volvió a decir. Total, no es exactamente eso. Pero es una entidad que es un aire, de la nosología de nuestros pueblos de América, que debemos respetar y volver a estudiar, la cual yo no hice como debí. Por eso tenía un estante lleno de libros de medicina originaria de América, y sin embargo no puedo hablar tanto de ella más que decir que efectivamente no solo no era mágico, como publiqué una vez que iba primero el pensamiento mágico, ya iba yo, luego el pensamiento, sí, seguro que fue mágico, y hasta hoy es mágico, y tan mágico que matan. La tercera causa de muerte son los médicos, en personal de salud, pero médicos, operaciones en Estados Unidos. Y aquí, como será, no tenemos registros ni siquiera Pero ellos tampoco, ellos no saben ni cuál es la lengua más hablada. Tienen varios diferentes censos. De todas maneras, sabemos que es Cherokee, Choctaw, Navajo, Ojibwa-Sioux. Y para eso iba el maestro Constantino a aclarar que los Cherokees ayudaron en la guerra
No para que ganara el capitalismo, sino porque el otro capitalismo, el nazi, era peor. Aparentemente, para ellos casi no había diferencia, pero sí había. Sí había. Era más descarado, siempre ha sido más descarado el directamente empresarial imperialista. Sin madre. Entonces, por eso un cherokee se fue a morir y a matar a favor de los yanquis, pero ahora están haciendo la nueva infodemia en la que el imperio mismo nació de ellos. Entonces tenemos que aclarar que eso no es cierto. O sí, aunque fuera cierto, nació de la acumulación de capital. También hay un señor, no tengo ahorita el nombre, lo citó Marcos Arana, que dice que todo empezó con la agricultura, el mal empezó con la agricultura, por la acumulación que permitió ese abuso. Antes no había abuso porque si abusaban se morían. Entonces los pueblos necesitaban lo que los zapatistas llaman el común a fuerzas, y mientras más gente en común, más sobrevivían, y por eso sobrevivieron hasta hoy. Mientras que los neandertales eran muy especiales, mandíbula grande y pómulos grandes y un cerebro más grande que el nuestro, pero muy mensos porque pues no eran comunes. No confiaban en el prójimo, decían que ellos eran el pueblo elegido. Uy. Desde precisamente Neander en Alemania hasta España y hasta Siberia. Estaba lleno de neandertales y algunos dicen que también eran caucásicos, güeros y de ojos azules, quién sabe, o verdes, todo. Cada gen se hereda separadamente. Por eso no importa que sí nos revolvimos 2 a 4% con los neandertales en el tiempito que pudo haber sexo, que fue bastante. Fueron milenios. Sí, ellos ya llevaban ahí un buen tiempo, en Europa, cuando no habían llegado los Homo sapiens, todos de África. Entonces, inventaron el racismo cuando ya podían abusar.